permitir yo hacer la primera pregunta. Y lo que no se ve casi es santas. Es decir, yo por ejemplo en el norte, en Galicia, en León y tal, hay lo que se llamaban compostoras, que eran generalmente pues unas señoras que sabían mucho de anatomía y sabían pues curar pequeñas heridas, roturas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces esas compostoras estaban más cerca de la brujería que de la santidad. De hecho, yo me acuerdo de haber, por ejemplo, entrevistado a una que con mucho cuidado te iba acercando a sus conocimientos y tal y cual, ¿no? Pero el marido no quería saber nada, es decir, el marido lo único venía de vez en cuando para decir, oye, que es la hora de la cena. Y la señora, vete a no sé qué tal. Pero, ¿por qué, digamos, hay tan pocas santas, o sí que las hay, en Andalucía? Las hay, pero no tienen tanta proyección universal como ellos. ¿Por qué? Porque ellos ejercen en una dedicación exclusiva, o sea, se dedican a ello. Las mujeres no, las mujeres tienen que, si quieren ejercer, primero tienen que ser mujeres, ¿no? En el sentido tradicional. Tienen que gestionar su casa, su hogar, y claro, no tienen esa, nunca llegan a tener, ¿no? Pero sí hay, sí que hay. De hecho, hay algunas que se les llama santas, y la mayoría pues no se les llama santas, se les llama, pues, no, el término que antiguamente se utilizaban era de sabias, ¿no? Y componían huesos, curaban la culebrina, las verrugas, este tipo de fórmulas, y era un batiburrillo. Ellas sabían muchísimas cosas, algunas estaban especializadas, se transmitían los saberes unos a otros, ¿no? Ellas elegían quién querían que fuera su continuador, y todavía hay bastantes, ¿no? En el pueblo, por ejemplo, está la Trini, que allá, ¿no? La Trini pues tiene una clientela enorme, ¿no? Y bueno, tiene unos relatos también que te dejan, o sea, las vidas que ellos te cuentan son vidas de una total entrega a su manera, ¿no? Sí. Pero dices, bueno, hay que tener mucha vocación de ayudar a otros, ¿no? Para renunciar, y bueno, y una mujer que no sé cuántos hijos tiene, pero tiene un montón de hijos. 11 hijos, y todos ella, porque su marido era nada. Su marido decía que era como si fuera un tamagotchi, era nada. No, la que ha partido el bacalao en su casa era ella. Y se murió el marido y no se notó. Entonces, pues son personajes realmente. Ahora, viven en un mundo donde hay una mezcolanza de todo. Lo que pasa es que ayuda a mucha gente. ¿Es cierto que puede que a alguna gente le haga daño? Pues sí, mea culpa, ¿no? Porque de alguna manera no podemos, desde el sistema médico hegemónico, lo que no podemos es demonizar todo esto, ¿no? Sancionarlo, ¿no? Yo creo que hay que abrirse, analizarlo y explicarle, porque ellos tienen una mentalidad muy abierta, ¿no? Qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Hay algunos, aquí lo decíamos en el pasillo, que prescriben medicamentos simplemente porque a ellos les fue bien, y ahora pues ellos siguen prescribiendo, ¿no? Pero por supuesto, algunos los denuncian, pero ¿no sería mejor hablar con ellos? Es decir, oye, esto no sé, porque cuando se ha hecho, ha funcionado, ¿no? En cambio, por ejemplo, ellos tienen tiempo de dedicarle a la gente, capacidad de escucha. Prácticamente lo único que hacen es escuchar, ¿no? Y bueno, o sea, la mayoría de los métodos que utilizan son inocuos. Lo que pasa es que no nos gustan porque los consideramos heterodoxos, nos representan algo que nos parece antiguo, que hay que superar, algo que nos avergonzamos, ¿no? ¿Y por qué, no? Formas de curanderismo hay en todo el mundo, siguen vivas, conviven la medicina oficial con las medicinas tradicionales. Y hoy no me da tiempo a presentar el proyecto de una joven investigadora, hizo su tesis hace 2 años, Sonia, que está gestionando un proyecto muy ligado a la idea del museo, que se llama Proyecto Sabia, donde está entrevistando a cantidad de mujeres, ¿no? Rescatando esos saberes, ¿no? Que lo están pasando bomba, porque ellas no se imaginaban que ya en su senectud podían ser tan importantes. La están metiendo en internet, están revitalizando
se van a hacer talleres. Bueno, el mes que viene hacemos una exposición ya con todos estos saberes, todos estos conocimientos, ¿no? Quiero decir que yo creo que sí podemos hacer compatible desde la cultura, ¿no? A lo mejor desde la evidencia científica no, pero es que la evidencia científica no puede tratarlo todo. Es absurdo que nos pongamos a analizar los milagros desde la evidencia científica. El método no sirve para eso, ¿no? Pero sí creo que hay mucha oportunidad de establecer puentes desde lo cultural, ¿no? Y reconocer ese patrimonio, ¿no? Una vez limpiado, fijado y dado en esplendor, que para eso estamos en una academia, ¿no? Bueno. Parece que efectivamente hay aspectos comunes en todas esas personas, hay una especie de determinismo que ya les impulsa por la razón que sea, porque les ha elegido una, digamos, santa anterior, sí, sí, y ha visto en ellas, me refiero a las mujeres, claro, sí, sí, esas cualidades, sí, y luego le va proporcionando una serie, o sea, es un aprendizaje muy curioso, ¿no? Sí. Lo que eran las antiguas fórmulas cabalísticas, sí, sí, eso se ha diluido ya. O sea, sí, antes de ser el séptimo hijo, ¿quién tiene hoy 7 hijos? Entonces se desaparece todo este conocimiento, ¿no? La gracia se diluye, ¿no? Sí. El nacido en Viernes Santo, en fin, todas estas fórmulas de transmisión hoy ya no se tienen en cuenta. Hoy se tienen en cuenta más las relaciones entre personas, o sea, que una persona mayor, entre el ámbito en el que se mueve, pues descubre a alguien que puede ser de la familia o no, y además desde muy jóvenes, ¿no? Pues yo te voy a enseñar, ¿no? Y le va transmitiendo poco a poco esos saberes, ¿no? Ahora, los saberes que transmiten hoy circulan por internet, están por todos sitios. Hoy ya ese hermetismo que había, ya nada. Y vemos a las curanderas hacer, se graban ellas, lo mismo que cuando la gente se graba haciendo una receta gastronómica, exactamente, se graban, no hay ningún problema, ¿no? Estamos en un mundo donde cabe todo, y precisamente donde cabe todo, pues tenemos que estar más alertas que nunca, ¿no? En el sentido de legitimar aquello que es válido, y bueno, y alertar sobre aquello que pueda ser peligroso, que indudablemente. Enrique. Sí, primero darte las gracias por tu exposición y todos sabemos que las enfermedades y las patologías tienen como dos partes, una somática y otra psíquica. ¿Tú crees que estos curanderos actuaban sobre la parte psíquica para darles el beneficio a los pacientes, a los enfermos? Por supuesto que sí, de hecho es la parte que me ha quedado, ¿no? Pero bueno, está muy estudiado ya, ¿no? Se habla por una parte, desde la antropología se habla de síndromes culturalmente delimitados, ¿no? Es decir, síndromes que no, por ejemplo, el mal de ojo en una consulta de pediatría es un síndrome febril en la infancia. Lo que pasa es que la persona que tiene el niño, o la niña, ¿no? Al final termina decidiendo qué interpretación le da, ¿no? Y puede entender que está ocasionado por un maleficio, y además puede hasta conocer a la persona que se lo ha hecho. Entonces no vaya a ir al pediatra, va a ir a la santa, a la curandera, ¿no? A que le deshaga ese maleficio. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay otro término, nosotros hablamos de eficacia, o sea, estamos hablando de evidencia científica asociada a la eficacia biológica, pero hay otro término acuñado por Lévi-Strauss, el antropólogo, no el de los pantalones, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Que es el de eficacia simbólica. O sea, digamos que la oración, bueno, lo que hacían en Ceín, eso que hacen, no es una oración corriente, no es un Padre Nuestro, que también lo hacen. No, lo que hacen es establecer un relato, que lo hacen justo delante del paciente, ¿no? Por llamarle de alguna forma, de tal manera que le llevan a un mundo mental en el que le hacen tomar conciencia del origen del problema y cómo puede resolverse, ¿no? Y al final, claro, ¿eso qué es lo que hace? Estimular lo que en investigación médica es lo mismo que hacemos con el placebo. Cuando en investigación utilizamos placebo, son formas de engaño, pero que tienen la capacidad de activar nuestros mecanismos biológicos, ¿no? Por eso se habla de eficacia simbólica, ¿no? Claro que sí, por supuesto que tiene que ver, pero en lo antiguo también los médicos lo utilizaban cuando tenían más tiempo. De hecho, la Iglesia
se quejó muchísimas veces, y aparecen en las constituciones sinodales de no pocos obispados, entre ellos el de la abadía de Alcalá de la Real, por ejemplo, ahí arremeten contra los médicos diciendo que ellos no tienen que usar los mismos procedimientos que utilizan los curanderos, ¿no? O sea que los límites aquí están bastante desdibujados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que desde una posición radical somos capaces de establecer límites, porque es bueno lo que se refiere a mí y es malo lo que se refiere a ti. Pero si analizamos el contenido, la cosa no está tan clara. Efectivamente, eficacia simbólica, claro que sí.